Amén. Dios les bendiga en esta noche. Y vamos a comenzar con lo que yo estaba copiando antes que se nos olvide. Y apúntenlo porque esto viene para el examen. No va a ser el mismo día del examen de Ariel, pero para que se lo vayan estudiando y lo vayan aprendiendo. Esta vez no lo vamos a sacrificar tanto. Ok. Lo que estaba copiando era el significado de parábola. Lo hemos escuchado de diferentes formas, pero yo quiero que se lo aprendan de esta forma como lo voy a decir. O sea, cuando yo le pregunte en el examen qué es una parábola, ustedes me van a dar la respuesta que yo le voy a dar ahora. Si me dan otra, aunque sea cierta, va a estar mala porque no es la que yo le di. Así que van a copiar esta. Parábola es una comparación de un relato terrenal para mostrar una verdad espiritual. Lo voy a repetir nuevamente. Parábola es una comparación de un relato terrenal para mostrar una verdad espiritual. Amén. Ahora sí entramos y nos habíamos quedado en el punto 51. Ahora vamos al punto 52. Una preguntita rápido. Para mostrar, ahí me quedé. Terrenal para mostrar una verdad espiritual. Gracias. Ok, punto 52. Sanidad del criado del centurión. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 8, versos 5 al verso 13 y en Lucas capítulo 7 del verso 1 al verso 10. La narración de este relato, los dos evangelios lo cuentan de forma diferente. En Mateo capítulo 8 dice que el centurión vino donde Jesús y le pidió que sanase a su criado. Sin embargo, en el Evangelio según San Lucas nos dice que el centurión envió unos ancianos del pueblo de Israel que fueran donde Jesús para que les rogasen que Jesús fuera y sanara a su criado o a su siervo. Y le voy a dar lectura, como es diferente las dos narraciones, para que veamos y comparemos. Y cómo verdaderamente lo podemos explicar, que en uno dice una cosa y en el otro nos dice otra. Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vamos a ir a Lucas, capítulo 7, del verso 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron
con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vemos aquí que las narraciones son diferentes. En Mateo dice que el centurión fue donde Jesús. Lucas nos dice que envió unos ancianos. O sea, haya enviado unos ancianos o haya ido el mismo centurión, es lo mismo. Porque cuando un presidente de una nación tiene que ir a otra nación y no puede ir, envía un delegado en su nombre. Y ese delegado va representando al presidente de ese país. Por lo tanto, es como si el presidente mismo hubiese ido a ese país, pero simplemente que fue bajo una representación. Pues aquí mismo, estos dos ancianos que vienen donde Jesús, rogándole que Jesús fuera donde el centurión, es como si el mismo centurión hubiese venido. ¿Por qué? Porque estos dos ancianos estaban representando en ese momento al centurión. Vemos que no hay prácticamente ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque estos dos ancianos representaban al centurión. Y dice la palabra que cuando ya Jesús estaba cerca de la casa, entonces el centurión envió otros hombres a decirle a Jesús que él no era digno de que Jesús entrara a su casa. Y de ahí en adelante son las mismas palabras en los dos evangelios. Simplemente lo que cambia es el relato de quién fue y le dijo a Jesús que fuera a sanar el siervo, bendito Jesús. Pero aquí vemos que entonces el relato luego es el mismo, donde dice que él no es digno de que entre a la casa, que él es un hombre de autoridad, que le dice a uno vete y va, le dice al otro ven y viene, le dice al otro haz y hace, y le dice que Jesús pues tiene la autoridad simplemente para decir la palabra y el siervo sanaría. Entonces Jesús dice la palabra y el siervo sana. Ahí mismo en ese punto 52, el punto A, Jesús entra en Capernaum. Punto B, el centurión envía ancianos de los judíos para que les rogasen a Jesús que sanara su siervo. Punto C, Jesús sale hacia la casa del centurión. Punto D, cuando Jesús está cerca, el centurión manda decirle que él no es digno de que entre en su casa. Punto E, le pide que solo diga la palabra y su siervo sanará. Punto F, Jesús elogia la fe del centurión. Y punto G, el siervo es sano. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Tiene alguna pregunta sobre este punto? Es el momento de hacerla. El hermano Daniel tenía examen hoy. ¿Está preparado? Bueno, puede ser que sí. Ya está preparado. Te voy a hacer la pregunta. A ver si es verdad que está preparado. Dime. ¿A quién resucitó Jesús en Naín? No fue la niña, No, eso fue en Capernaum. Lázaro. Ah, no, tú estás tratando de adivinar. No. Pues te lo voy a dar ahora para que lo apunte.
Punto 53. Jesús resucita al hijo de una viuda en Naín. Ok. Punto A. Oh, espérate. Se encuentra en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Punto A. Jesús se dirige a la ciudad de Naín. Punto B. Sacaban un difunto, hijo único de una viuda. Punto C. Jesús se compadece de la madre, o sea, de la viuda. Punto D. Jesús resucita al que había muerto. Y el punto E. Salió la fama por toda Judea y su alrededor. Punto 54. Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versos 2 al 19, y en Lucas capítulo 7, del verso 18 al verso 35. Punto A. Los discípulos de Juan le dan las noticias de lo que estaba ocurriendo. O sea, los discípulos de Juan van donde Juan y le cuentan todo lo que Jesús está haciendo. O sea, le cuentan todo lo que está ocurriendo, pero es todo lo que Jesús está haciendo. Entonces, cuando Juan escucha eso, punto B, envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Cristo. Entonces, cuando estos 2 discípulos llegan donde Jesús y le preguntan lo que Juan le había mandado a preguntar, en el punto C, Jesús hace sanidades y milagros. Y en el punto D, Jesús le dice a los discípulos de Juan que le dijeran lo que habían visto, oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y en el punto E, Jesús da testimonio de Juan. Entonces, de ahí adelante Jesús comienza a hablar de Juan. Y ahí cuando comienza y dice que de los de nacidos de mujer, no ha habido uno tan grande como Juan. Pero que en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Punto 55. Amonestaciones a 3 ciudades. ¿Cuáles son esas 3 ciudades? Es Corazín, Betsaida y Capernaum. A esas 3 ciudades son amonestadas por Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versos 20 al verso 30. Y recuérdense que esto viene en el examen y yo lo voy a apuntar por aquí porque no se me olvida a mí. En el examen se lo puedo hacer de una preguntita. Mencione las 3 ciudades que fueron amonestadas por Jesús. Ya se las mencioné, ¿verdad? Ok. Punto A. Jesús hace
muchas maravillas en 3 ciudades y no se arrepintieron. Jesús hizo milagros y maravillas en esas 3 ciudades y ninguno se arrepintió. Entonces, en el punto B es que Jesús le dice entonces a Corazín y a Betsaida, que son 2 de las ciudades de esas 3, apúntenlo bien, Corazín y Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las maravillas que se hicieron ellas, se hubiesen arrepentido. Punto C, Jesús le dice a la tercera ciudad, a Capernaum, que si en Sodoma se hubiera hecho las maravillas que fueron hechas en ella, no hubiese sido destruida. Punto D. Jesús dice que todas las cosas le fueron entregadas a él por el Padre. Y en el punto E, Jesús llama a todos los cansados y trabajados que él los hará descansar. Punto 56. Jesús es ungido por una mujer en la casa de Simón el fariseo. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Aquí en la Biblia vamos a encontrar que Jesús es ungido por 2 mujeres. No es el mismo caso. Son 2 casos muy diferentes y son 2 mujeres diferentes. Pero en esta ocasión se trata de una mujer llamada María Magdalena, que es la que va y unge a Jesús en esta primera ocasión. Así que esa puede ser otra preguntita que venga en el examen. ¿Cuántas veces fue Jesús ungido? Punto A. Jesús es invitado por un fariseo a cenar. Todavía no le voy a decir el nombre de fariseo, aunque ya lo menciona en el título, pero quiero que ustedes lo capten. Punto B. Sentado Jesús a la mesa, llega una mujer con un frasco de alabastro con perfume. Comienza a llorar y regarle los pies con sus lágrimas y limpiarlos con su cabello y a ungirlos con el perfume. El fariseo, punto C, el fariseo habló entre sí y decía que si Jesús fuera profeta, sabría que la mujer que lo tocaba era pecadora. Punto D. Jesús le dice a ese hombre, le dice, la parábola de los 2 deudores. Yo creo que ustedes saben cuál es la parábola de los 2 deudores, ¿verdad? ¿La saben o no la saben? Sí, la saben. La saben, ok. ¿Quién me la puede contar rapidito? La deuda que tenía un siervo con su señor, que le rogó que le perdonara la deuda. Él se la perdonó, pero que cuando ese siervo sale de la presencia de su amo, se encuentra con otra persona que le debía a él y no le quiso perdonar la deuda, que era menor
No, Y- esa es parecida a la parábola. Es casi idéntica. Es casi idéntica. Sí. Esa es otra. Es casi idéntica. A ver si me acuerdo. Ah, sí, es la de que le pregunta, ¿qué te parece? Uno le debía a su señor y le perdonó la deuda, pero le perdonó la deuda a otro. ¿A quién amas tú? Ama más. ¿Quién ama más? Ahora sí llegaste. Esa es. Dice que a uno le debía una cantidad y él le perdonó la deuda. Pero había otro que le debía una cantidad menor que la del primero y también se la perdonó. Entonces Jesús le pregunta, ¿cuál de los dos amó más? Y Jesús le dice, o sea, el hombre le contesta a Jesús que a quien se le perdonó más. Y Jesús le dice, bien has contestado. O sea que las dos parábolas son casi idénticas. Sí, yo llevo, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Y tú no me lavaste los pies. Sin embargo, Ah. esta desde que llegó no ha dejado de besarme y de lavarme los pies con sus Amén. lágrimas. ¿Por dónde iba? Ok. Perdón, las dos parábolas muy parecidas. Sí, son casi idénticas. Casi parecidas, pero no son la misma. Sí, no son las mismas, porque en una se le pregunta quién amó más, en la otra, al que Jesús al que el rey le perdonó, ese va donde el otro deudor y lo obliga a pagarle. Ok, Jesús le dice al hombre que él no le dio agua para sus pies y que ella ha regado con sus lágrimas. Dice que él no le besó y ella no ha cesado de besar sus pies, que él no le ungió la cabeza con aceite y que ella le ungió sus pies con perfume. Y en el punto F, Jesús perdona los pecados de la mujer y le dice que su fe le ha hecho salva. Ahora le pregunto, ¿cómo se llamaba ese hombre donde Jesús estaba cenando? Me parece que, si no me equivoco, yo le di la cita al principio. Walter, tú estabas contando la historia más o menos. ¿Sabe quién era el hombre? Me parece que, bueno, Nicodemo fue el que lo fue a visitar en secreto. No pudo haber sido él. ¿Será el Jairo, fariseo? ¿Cómo? El fariseo. Era fariseo, pero ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Yo sé que era fariseo, pero no me acuerdo el nombre. Jairo no era. ¿Era Jairo no era? No. Ya estoy adivinando. Era Simón el fariseo. Apúntelo porque viene en el examen. Punto 57. Segundo viaje por Galilea. Se encuentra en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Jesús es seguido por los apóstoles y algunas mujeres, entre ellas María Magdalena,
Juana y Susana. Aquí, si yo les preguntase en el examen cuántas mujeres seguían a Jesús, ¿cuál sería su respuesta? Jonathan, ¿sabe? No, varias, algunas. 3. No, la respuesta fue la que dijo Jonathan. Varias. Sí, porque ella Solamente da el nombre de 3, pero ahí van más. sí, pero en la palabra dice, o sea, dice que algunas mujeres lo habían como seguido. Sí, Menciona o sea, exactamente varias. 3, pero dice varias. So que habla como en plural. Exacto, había más de 3. Ajá. ¿Sabes? Porque dice entre ellas, entonces menciona los nombres. O sea, había más de ellas. Así que si vinieran en el examen, pues tendrían que contestar varias o poner no se sabe. Punto 58. Los fariseos acusan a Jesús de reprender los demonios por Belcebú. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, del verso 20 al verso 30, y en Mateo capítulo 12, verso 22 al verso 37. Punto A. La multitud se aglomera de tal modo que no podían comer pan. Punto B. Traen a Jesús un endemoniado, mudo y ciego, y Jesús lo liberta y es sanado. Punto C. Los fariseos decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Punto D. Jesús dice que un reino dividido no puede perdurar. Y en el punto E, Jesús le dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Punto 59. Los escribas y fariseos demandan señal. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 12, del verso 38 al verso 45. En el punto A, los escribas y fariseos le dicen a Jesús que querían ver señal. En el punto B, Jesús le dice que señal no le sería dada, sino la señal de Jonás. Y ya sabemos cuál es la señal de Jonás, que es que como tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. C. Jesús les dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y condenarán a aquella generación porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. En el punto D, les dice que la reina del sur se levantará en el juicio y condenará esa generación por cuanto fue a oír la sabiduría de Salomón. Punto E, les dice que ese lugar es mayor que Nínive y que Salomón. Pregunta que le hago, ¿por qué Jesús le dice que ese lugar es mayor que Nínive y que la sabiduría de Salomón? O sea, mayor que Nínive y que Salomón. Si en versos anteriores está diciendo que la ciudad de Nínive iba a condenar a esa ciudad.
y que la reina del sur iba a condenar a esa ciudad. Y ahora le dice que ese lugar es mayor que Nínive y que es mayor que Salomón. Porque en esa ciudad se estaba presentando Jesús y en Nínive Amén. ni en se había presentado Jesús. Amén. Estaba hablando de la sabiduría de Salomón y aquí alguien más que Salomón, que es Jesús. Ese lugar era mayor que Salomón y era mayor que Nínive porque allí estaba Jesús, porque estaba el Hijo de Dios, simplemente por esa razón. Punto F. Hace mención que cuando un espíritu inmundo sale del hombre y se va a lugares desiertos, pero al no hallar lugar regresa. Y viendo la casa desocupada, va y toma consigo 7 espíritus peores que él y entran y moran allí. Punto 60. La madre y hermanos de Jesús quieren hablar con él, o sea, con Jesús. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versos 31 al 35. Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Y en Lucas capítulo 8, versos 19 al 21. Punto A. Mientras Jesús hablaba a la gente, llega su madre y sus hermanos buscándolo. Punto B. Se le da aviso a Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera y que querían hablar con él. Punto C. Jesús le dice que el que hace la voluntad de su padre, ese es su hermano, ese es su hermana y ese es su madre. Punto 61. Jesús enseña desde la barca en el mar de Galilea. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 1 al 2, Mateo capítulo 13, verso 1 al 3 y en Lucas capítulo 8, verso 4. Punto A. Jesús entra en un barco y comienza a enseñar por parábolas. Por eso fue que al principio le di el significado de lo que significa parábolas. Punto B. Jesús dice la parábola del sembrador. Esa la encontramos en Marcos capítulo 4, versos 3 al 25, Mateo capítulo 13, verso 3 al 23 y en Lucas capítulo 8, verso 15 al verso 18. Punto C. La parábola del crecimiento de la semilla. Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Esa parábola la voy a leer. No leí la primera porque la primera pues, es una parábola bastante conocida y se menciona mucho. Pero sí voy a leer esta. Marcos 4. Verso 26, 29. Decía además, así es el reino de Dios.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Vemos que aquí está hablando del crecimiento de la semilla, o sea, el proceso. Y así mismo es el proceso de un cristiano. Cuando Jesús viene a nuestros corazones y comenzamos a dar fruto hasta que llega el momento de Jesús recoger ese fruto. Seguimos. La parábola de la semilla de mostaza. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 30 y verso 32. Y en Mateo capítulo 13 del verso 31 al verso 32. Y esa semilla, esa parábola también la conocemos bastante. No la voy a tocar. Punto 63. Jesús cruza al otro lado del lago. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Mateo capítulo 8, verso 18 y del verso 23 al 27. Y en Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Punto A. Cuando fue tarde, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Punto B. Jesús se queda dormido en la barca. Punto C. Se levanta una tempestad. Punto D. Los discípulos, viendo que peligraban, despertaron a Jesús. Punto E. Jesús se levanta y reprende los vientos y la mar. Punto F. Se hace bonanza. Punto G. Los discípulos temieron y se preguntaban quién era Jesús, que aún los vientos le obedecían. Punto 64. Jesús liberta a los dos endemoniados gadarenos. Lo encontramos en Marcos capítulo 5, verso 1 al 20 y en Mateo capítulo 8, versos 28 al verso 34 y en Lucas capítulo 8, versos 26 al verso 39. Y eso... Pregunta, que me confundí, ¿usted dijo punto 64 o es el 63 o me equivoco? No sé, pero que no me... Que... El que estoy ahora es 64. 63, que Jesús cruza al otro lado del lago. Ah, pues está bien, pues yo lo apunto así, yo lo sigo así, que yo lo tengo entonces, a lo mejor me comí un punto, como uno dice. Lo voy a después ver otra vez. Pero no te preocupes, cuando se te pase la información lo corrige. Porque Okay. esto que yo estoy dando se va a pasar. Ok, bien.
En estos 3 evangelios le vamos a dar lectura porque en 2 de ellos dice que era un endemoniado y en el otro dice que eran 2 endemoniados. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, versos 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Galadenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vamos a ir a Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Galaderos, que estaba a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vamos a ir a los puntitos. Después explico. Punto A. Cuando llegan a la otra orilla, Jesús sale del barco. En el punto B, le salen al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Punto C, gritaban a gran voz diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Punto D, Jesús los reprende y ellos le piden que los deje entrar en un hato de cerdos. Punto E, los demonios entran en los cerdos y los cerdos se despeñan. Punto F, los de la ciudad vinieron a Jesús y les rogaban que se marchase de ellos. Punto G, cuando Jesús entra a la barca, uno de los que había estado endemoniado le dice a Jesús que le deje ir con él. Punto H, Jesús le dice que vaya a los suyos y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Y el punto I, se fue y comenzó a publicar y declarar las cosas
que Jesús había hecho con él. Ahora mi pregunta. Se las iba a dar de asignación, pero vamos a discutirla para que no sufran mucho, porque sé que ya están sufriendo con el examen que Ariel les va a dar. ¿Por qué en dos de los evangelios habla de un solo hombre endemoniado, mientras que en el otro nos dice que eran dos? Me parece que era Mateo que decía que eran dos. Voy a buscar a ver si va a estar seguro que era Mateo. Mateo 8. Ajá. Mateo dice que eran dos. Marcos y Lucas dicen que era uno. ¿Quién me puede explicar? ¿Cómo podemos descifrar ese misterio? Bueno, quizá a mí lo que se me ocurre es que como se hablaba, se mencionaba que él tenía legiones y legiones más de un demonio. No sé si tenga que ver con eso. Un chililito, pero todavía falta algo más de información. Porque sí eran dos hombres, no era uno, eran dos hombres. ¿Quién más me puede dar algo, añadirle a lo que dijo el hermano Walter David? Yo estoy seguro que la hermana Elizabeth sabe, pero está calladita. Hermana Elizabeth, ¿qué usted nos puede decir? Caramba, no sé qué decirte al respecto. No Porque tiene en otra no escuché. Yo estoy seguro que alguien tiene que saber. ocasiones yo me he hecho la misma pregunta y no he auscultado esto. Ya mismo vamos a saber el misterio, pero yo quisiera saber si alguien me puede ayudar. Daniel, tú eres un teólogo, dime. Bueno, pienso yo que es la cantidad de demonios que tenía una persona que la otra. Bueno, Jonathan, ¿qué me puede decir? Estábamos pensando a ver qué contestación le podemos dar. Profesor, ¿puedes repetir la pregunta? Es que estaba enviando a Sara un documento cuando hizo la pregunta, discúlpame. Sí, Mateo menciona que son dos personas que están endemoniadas. Marcos y Lucas dicen que era una sola persona. ¿Cómo podemos explicar este misterio que en uno dice que es uno y en los otros dos dice que son, uno dice que son dos y en los otros dos dice que es uno? ¿Cómo podemos descifrar este misterio? ¿No será que los que mencionan uno están mencionando uno diferente y Mateo está mencionando los dos? Como por ejemplo, Mateo está diciendo José y Sara, y entonces el otro dice José y el otro evangelio dice Sara. ¿No?
No sé. Todavía no, todavía no. No, yo no tengo ni idea. La, la hermana Patricia, antes que yo la mandara, me dijo que no sabía. Y la hermana esa, ¿puede decirme algo? No, no. Yo pienso, bueno, es que no, 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 no Diga puedo su opinión, decir. todas las opiniones valen. Eh, pues yo siempre he leído que solo es uno, pero ahora estoy confusa. Ya entré en confusión ahora. Son dos. No, ¿no será que cuando lo vio solamente había uno y después en el otro evangelio pues estaban los dos? Pero es que el evangelio dice que salieron los dos al encuentro. Y es más, lo que es más, Marcos y Lucas, uno dice que era un hombre de la ciudad, que no tenía morada. El otro dice que salió de los sepulcros. No sé. ¿No será que solamente uno identificó a los dos como endemoniados y los demás identificaron solamente a uno? Ahorita estaba más cerca que ahora. ¿Qué ahora? No, ahora estoy como Daniel Quizá- tratando de adivinar y eso no es de Dios. puede ser posible que dos personas estén endemoniados, estén poseídos por un mismo demonio, ¿será? Podía ser, pero no es el caso. Bueno, si uno venía de la ciudad y otro estaba de los sepulcros, otro habló sobre los dos. Todavía están un poquito lejos. La hermana Wilmaris, a ver si pega el clavo. No sé, lo único que se me ocurre es que quizás solamente uno recibió liberación y por eso menciona solo uno y no los dos. No sé. Bueno, vamos a dar otra explicación. Bueno, lo que sucede es que si vemos al final, pues yo no leí yo no leí todo el pasaje. Yo leí parte. Y ese es el error más grande que cometemos. Leer parte. Pues yo solamente lo que quería era enfocarle a ustedes la controversia de que uno decía uno y los otros dos decían dos. Vamos entonces, no sé si me queda tiempo, yo no tengo que por aquí, a ver. Oh, me quedan un par de minutitos. Voy a leer bien rápido al final. Estoy en Mateo capítulo 8. Ok, voy a empezar en el verso 32. Pues ya yo leí hasta 31. Dice, y les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Estamos hablando de los demonios aquí. Y he aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ese es el de Mateo. Vamos a ir a Marcos 5:1 en adelante.
Y voy a empezar en el verso 8. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y saliendo de ellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Voy a brincar un poquito para avanzar. Voy a entrar al verso 18, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lucas 8, 26 al 39. Empiezo en el verso 32. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasía en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos de los hombres entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñero al lago y se ahogó. Aquí está hablando en singular, y se ahogó. No dice como los demás, dice que decían se ahogaron. Aquí se ahogó. ¿Quién se ahogó? El hato. O sea, está hablando de los 2000 cerdos. Vemos cómo cada uno va contándolo en una forma diferente, pero está relatando lo mismo. Aquellos los relataron en plural, mientras que Lucas aquí te está relatando solamente en singular, o sea, un hato. Pero el hato tenía 2000 cerdos según Marcos. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad por los campos. Voy a brincar a 38, dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo voy a explicar bien rapidito. Aquí vemos en los 3 evangelios que solo habló un hombre. Aunque en Mateo habían 2, solo habló 1. Vemos aquí que cuando despiden a Jesús, que le dicen que se vaya de entre ellos, no siguieron a Jesús los 2 hombres, sino lo siguió 1 y le dijo, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que ese hombre se fue y comenzó a publicar las cosas que Jesús había hecho en su vida. O sea, aquí estos 2 escritores, el de Marcos y Lucas, se están refiriendo al hombre que estuvo hablando en todo momento, el que se acercó donde Jesús. Si vamos en la Biblia, cuando Jesús sana a los
10 leprosos, dice que donde Jesús no fueron los 10, fue uno. Y Jesús le pregunta, ¿y los 9 dónde están? ¿Sabe? Siempre hay uno agradecido. A pesar de que fueron 2, el agradecido fue uno y estaba dispuesto a seguir a Jesús. Es como cuando usted predica, le predica a una multitud, hay muchos, pero no todos responden al llamado. Siempre hay uno que puede responder, pero no siempre responden todos. Fue lo que sucedió en este caso. Por eso es que Marcos y Lucas hablan de un endemoniado, porque fue el que estuvo hablando, fue el que estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Pero los libertados fueron 2. No sé si entendieron ahora o se confundieron más. No, usted, sí, usted en Mateo habla de 2 y en Marcos, cuando usted leyó, ahí dice que liberó a los 2 y en Lucas solo habla de 1. Exacto. Pero fueron liberados 2, pero solo 1 fue el que respondió, el que regresó, como en los 10 leprosos, que solo 1 regresó a quererse unir a Jesús. Amén. Esa Amén. es la respuesta. Bueno, me quedé en el punto 64. La próxima semana pues seguimos en el 65. Espero que no se vayan confundidos con este punto 64, sino que hayan quedado claros. Así que hasta aquí mi clase. Que el Señor les bendiga. Que Dios les guarde. Y vayan repasando los puntitos porque van a ver, cuando venga el examen, va a haber preguntas de esos puntitos. Así que Dios les bendiga.